Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy. El tema con el que vamos a trabajar es el cálculo de la liquidación de deuda tributaria. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este tema. Veamos, en primer lugar, lo que vamos a hacer el día de hoy es enfocarnos, en primera instancia, a revisar información relacionada al cálculo de la liquidación de deuda tributaria en base a los datos que nos brinda la Ley General de Aduanas. Después de revisar la información de la Ley General de Aduanas sobre información vinculada al proceso de cálculo, aplicación y nacimiento de la deuda tributaria, vamos a desarrollar algunos ejercicios de manera práctica. Muy bien, para que me conozcan un poco mejor, mi nombre es José Gerardo Podestá, yo soy especialista en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Me especializo sobre todo en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Soy administrador de empresas y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, damos inicio entonces al webinar programado para hoy sobre cálculo de la liquidación de deuda tributaria. Y en primer lugar, como platicamos hace un instante, vamos a dar inicio al webinar revisando información confiable que aparece publicada en la Ley General de Aduanas, información de carácter oficial. Y vemos que en la sección sexta, sección sexta, título 1, nos habla de la obligación tributaria aduanera. Es en el artículo 139 de la Ley General de Aduanas donde se hace mención a los sujetos de obligación tributaria aduanera. Y acá vamos a ver que los sujetos de obligación tributaria aduanera se dividen en dos, en pasivo y activo. En primer lugar, por un lado tenemos, a quien interviene como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario, es decir, perceptor, receptor del pago de los tributos. Aquí es donde tenemos al gobierno central. Entonces, recordemos, artículo 139 nos dice que los sujetos, en plural, de obligación tributaria aduanera son dos. El primero de ellos es el gobierno central, que es en este caso el sujeto activo, quien participa de manera activa, en la obligación tributaria aduanera. Participa de manera activa porque es el acreedor, es la persona que va a recibir dicho pago de tributos. Es quien se va a ver beneficiado producto de que se ejecute el pago de los tributos. Y por otro lado, tenemos a los sujetos pasivos de esta obligación tributaria aduanera. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Los que tienen dicha obligación, dicha responsabilidad. ¿Quiénes son ellos? Los contribuyentes irresponsables. ¿Ok? Recordemos entonces que son dos los sujetos de obligación tributaria aduanera. El acreedor perceptor tributario es el gobierno que participa como sujeto activo y como sujeto pasivo tenemos en este caso al contribuyente o responsable. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo el pago en favor del gobierno central? Otro dato importante que nos da la Ley General de Aduanas, como preámbulo al cálculo de los tributos, es que la Ley General de Aduanas nos habla sobre el momento en el que nace dicha obligación tributaria. ¿Ok? Nos habla del momento exacto en el cual aparece la obligación. Es decir, el momento exacto en el cual el sujeto pasivo tiene que sí o sí cumplir con el pago de dicha obligación tributaria. ¿En qué momento se da esto, profesor? ¿Cuándo nace esa obligación tributaria aduanera? Tenemos cuatro opciones para evaluar en qué momento nace dicha obligación tributaria. La primera de ellas, en la importación para el consumo. ¿Ok? Esa es la modalidad más común, es la modalidad más frecuente, bajo la cual nace la obligación tributaria aduanera. ¿Y cómo es que se da esto?
En un procedimiento de importación para consumo, en la fecha de la numeración de la declaración, automáticamente, tan pronto se numera la DAM, tan pronto ha sido colocada la numeración y la fecha de la numeración, en ese preciso instante, cuando la administración aduanera ya numeró y colocó la fecha de la numeración en la DAM, en una importación para consumo, automáticamente se considera que ya nació la obligación tributaria aduanera, es decir, ya existe la obligación para los contribuyentes de realizar el pago o presentar una garantía por el valor de dicho monto. Opción número 2. Cuando se traslada una mercancía a una zona de tributación especial, a una tributación común. Cuando movilizo mercancías de una zona de tributación especial a una zona de tributación común. Ejemplo, cuando haces un proceso de importación directamente a una zona franca. Por ejemplo, la Zofra Tacna. Como la zona franca de Tacna es considerada territorio, zona primaria y zona secundaria a la vez, también posee ambos beneficios. Zona primaria, territorio internacional. Mercancía que ingresa no paga tributos. Zona secundaria, la mercancía ya está a disposición, ya puede ser utilizada por el consignatario o importador. ¿Qué quiere decir? Si yo resido en la zona franca, toda importación que yo realice a dicha zona va a ingresar sin el pago de tributos. Sin embargo, yo como importador o consignatario ya puedo utilizar, ya puedo hacer uso de dicha mercancía. Solamente si retiro la mercancía de dicha zona franca a una zona de tributación común, recién en ese momento estaría presentando mi solicitud de traslado de mercancías y nacería mi obligación tributaria. Alternativa número 3. En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando transfiero una mercancía importada, la cual está exonerada, ¿ok? Está exonerada o inafecta del pago de tributos, pero resulta que al momento de realizar este proceso de importación, se ejecuta algún cambio por parte del gobierno nacional. Por ende, nacería la obligación tributaria. ¿No? ¿Por qué? Por un cambio, una iniciativa nacional. Alternativa D, en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, cuando la mercancía no termina siendo reexportada en el mismo estado, sino que al finalizar el plazo, la administración aduanera cierra o concluye el régimen aduanero como importación para consumo, o en la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, cuando no se lleva a cabo el proceso de perfeccionamiento y finalmente la mercancía termina quedándose en nuestro territorio aduanero, dándose por concluido el régimen como importación para el consumo. Ya para cerrar la parte teórica, ¿cómo se determina la deuda tributaria? La deuda tributaria aduanera se va a calcular en base a el valor en aduanas o la base imponible. ¿Qué es el valor en aduana o base imponible? El valor en aduana o la base imponible viene a ser el valor FOB, más el flete, más el seguro, y a esto le añadimos los ajustes. ¿Okay? Eso de manera teórica, ahora lo vamos a ver de forma práctica. Muy bien, veamos. Puntos que debemos tener en cuenta ahora que vamos a realizar algunos ejercicios para el cálculo de tributos. Número 1, recuerda que vamos a hacer mención a los Incoterms, ¿ok? Vamos a hacer mención a los Incoterms. Este primer cuadro que ves aquí es un cuadro referencial que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de los tributos. Recuerda lo siguiente. A la administración aduanera lo que le interesa para calcular el monto total de los tributos es la base imponible. ¿Ok? Lo único que le interesa a la administración aduanera como valor referencial para poder calcular tus tributos es la base imponible. Este es el interés principal de la administración aduanera, la base imponible o también denominado valor en aduanas. Este es el monto al que debes llegar sí o sí para calcular los tributos. Vamos a ver. Vemos aquí.
Mira, cuando hablamos de un valor ex-works, ¿ok? Nos estamos refiriendo a un valor correspondiente al precio de la mercancía puesto en el local del exportador o consignante. ¿Ok? Un valor ex-works. Valor ex-works, valor de la mercancía en factura comercial ex-works. Es decir, el valor de la mercancía puesto en el local del exportador. Valor FAS. Incluye el ex-works y un flete local, porque con el FAS se traslada la mercancía a un lugar convenido. Valor FOB. Incluye el ex-works más los fletes locales, ¿ok? El que sirve para llevar la mercancía del local del exportador al almacén y del almacén al terminal marítimo. Así que es el ex-works más los fletes locales hasta dejar la mercancía puesta sobre el buque. El CFR incluye el valor FOB que hemos mencionado hace un instante, pero a ese valor FOB le agregamos el flete internacional. Profesor, llegamos a CIF. El CIF es el mismo valor FOB con el flete internacional, es decir, podríamos decir ese CFR más el seguro. Profesor, entonces ya tenemos el valor CIF. El valor CIF es FOB, flete y seguro. Esa es la base imponible, ese es el valor en aduanas. No realmente. No realmente. ¿Y por qué no, profesor? Como les mencioné hace un instante, la mayoría suele confundir el valor en aduanas o la base imponible con el valor CIF. Pero en realidad esto no es así. El valor en aduana o la base imponible, si quieres hablar en base a términos CIF, podría ser el valor CIF, ¿ok? Ese FOB, flete más seguro, pero la base imponible o valor en aduanas agrega los ajustes. ¿Qué son los ajustes, profesor? Los ajustes son en este caso positivos o negativos en favor o en contra tuya, pero son determinados por la administración aduanera. Los ajustes pueden incrementar el valor de tu mercancía o lo pueden reducir. Por eso es que, como te mencioné hace un instante, existen ajustes positivos y ajustes negativos. Recuerda entonces que no hacemos mención a que el valor en aduana o la base imponible es el valor CIF, sino que por el contrario, no solamente es el CIF, sino que debe incluirse los ajustes. Profesor, ¿pero siempre hay ajustes? En realidad no. No siempre están presentes los ajustes, ¿ok? No siempre. El día que no hay ajustes, tú podrías decir, bueno, mi base imponible es el valor CIF, porque no existe un ajuste positivo ni tampoco ajuste negativo. Profesor, pero yo estoy realizando una importación en términos ex-works. Mi proveedor me está enviando una factura en ex-works. Cuando llenas el formato A de la DAM, el documento en el cual declaras tu importación, no solo vas a poner el valor ex-works que aparece en la factura. Vas a tener que agregar a ese Word los fletes locales para llegar a calcular el FOB. Vas a poner el flete internacional y el seguro. Profesor, yo estoy importando en DDP. ¿Qué quiere decir? Que mi proveedor me está enviando la factura con todo incluido. Y en la factura dice DDP. De todas formas, vas a tener que desglosar cada uno de los montos porque la administración aduanera no te va a pedir el works ni el DDP. Te va a pedir que calcules la base imponible o valor en aduana porque es en base a ese monto que se van a calcular los tributos. Recuerda que es importante llegar hasta este monto, valor en aduana o base imponible, FOB, flete internacional, seguro y ajustes. Avanzamos un poco más y ahora vamos a ver un ejercicio. Veamos. En este ejercicio tenemos el valor FOB, $5,000. Tenemos el flete internacional, $420. Tenemos el seguro de $36 y tenemos los ajustes por $120. ¿Qué quiere decir esto? El valor FOB de la mercancía corresponde a $5,000. El flete internacional, $420, que puede ser un precio que me está cobrando la empresa de transporte, o por peso o por volumen. Seguro, el seguro me ha costado $36.
Profesor, pero acá aparecen ajustes. Quiere decir que la administración aduanera ha considerado realizar un ajuste positivo de $120. Como consecuencia, tengo el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Esta información es suficiente como para poder considerar el cálculo total de mi base imponible o valor en aduanas. Otro punto importante. Dependiendo de la partida arancelaria nacional de mi mercancía, yo voy a buscar en el arancel nacional de aduanas cuál es el porcentaje de ad valorem que corresponde. En este caso, el ad valorem es de un 6%. El IGB siempre va a ser 16 y el IPM siempre va a ser 2. ¿Ok? Vamos a empezar con estos tres primeros datos. Profesor, el ad valorem es 6%. El 6% se calcula de la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? El FOB, flete, seguro y ajustes. Profesor, 6% de la base imponible, 334.56. Perfecto. El 6% es 6% porque depende de la partida arancelaria de la mercancía. En cambio, el IGB y el IPM no cambian. Siempre el IGB es 16, siempre el IPM es 2. El IGB y el IPM salen de la suma de la base imponible más el ad valorem. Sumo la base imponible más el ad valorem y le saco el 16% para el IGB y el 2% para el IPM. La suma de estos datos, el ad valorem, el IGB y el IPM, te da la obligación tributaria. Ok, hemos estado hablando de esto. Obligación tributaria. Obligación tributaria. Y hemos dicho que nosotros vendríamos a ser sujetos pasivos, ¿no? Los que vamos a realizar el pago de dicha obligación tributaria. Ahí queda todo, profesor. En realidad no. Esa es la obligación tributaria. Esta es tu obligación de pago de tributos por concepto de la importación de dicha mercancía. Pero hay otro valor que también considera la administración aduanera y es la percepción. ¿Qué es la percepción, profesor? La percepción viene a ser un monto adelantado del IGB. Es decir, la SUNAT te dice, muy bien, estás haciendo la importación de la mercancía, la vas a comercializar, ve adelantándome el pago de ese IGB a través de la percepción. Es decir, este monto que pagas por concepto de percepción es recuperable. La percepción puede ser 10%, ¿ok? Puede ser un 10% cuando se trata de tu primera importación. En este caso, es la primera importación, 10%. ¿De dónde sale la percepción? La percepción sale de la base imponible más tu obligación tributaria. Sumas los dos montos y le calculas la percepción. Este monto lo vas a pagar sí o sí como concepto de IGB por adelantado. Profesor, ya importé la mercancía. Ya vendí mis productos acá en el país. Ya llegó fin de mes, voy a declarar mi IGB de ventas y el IGB de compras. Mi contador me ha dicho que IGB de ventas menos IGB de compras me va a dar el monto total de impuesto que tengo que pagar este mes. Perfecto. IGB de ventas menos IGB de compras. Uy, profesor, me salió 600 soles. Pero acuérdate, tú habías pagado por adelantado una percepción, ¿no es así? Entonces tu contador no va a realizar un cálculo de IGB de ventas menos IGB de compras. Va a ser IGB de ventas menos IGB de compras menos la percepción. Y recién ahí, si el resultado es positivo, tendrás que pagar impuestos. Y si es negativo, tienes un saldo a tu favor o un crédito fiscal. Por eso es que la percepción es recuperable. ¿Ok? La percepción es recuperable. Pero finalmente, para cuestión de cálculo de tu presupuesto, no solo debes tener en cuenta la obligación tributaria, sino también la percepción. Y en conjunto, obligación tributaria y percepción se llaman total de tributos, porque es el total de tributos que debes pagar. ¿Basta con que pagues la obligación tributaria? No, también tienes que pagar la percepción. Claro que la percepción es recuperable. Otro ejercicio. Acá ya no lo tenemos tan fácil. No hay un FOB, flete internacional, seguro y ajustes. Mira aquí. Aquí se complica un poco el ejercicio.
¿Por qué se complica un poco? Porque en realidad yo tengo el valor Works, tengo los fletes locales, tengo el flete internacional, el seguro me aparece con un porcentaje y los ajustes. Yo sé que en primer lugar, mi base imponible o valor en aduanas va a ser calculada en base al FOB, flete internacional, seguro y ajustes. Muy bien, pero no hay un FOB, profesor. Calcula primero tu FOB. Works, ¿ok? Más los fletes locales, ya tengo mi FOB. 5.600 más 25, 5.625 dólares. Flete internacional es igualito. Seguro, profesor, dice 2%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ves un porcentaje al lado del seguro, eso quiere decir que en realidad no has contratado una póliza de seguro. Y no existe obligación de hacerlo siempre. Así que como no has contratado la póliza de seguro, la administración aduanera te va a decir lo siguiente: oye, pero la base imponible tiene que salir del FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Sin un seguro, no existe base imponible, no existe valor en aduanas. Pero tranquilo, no te preocupes, vamos a calcular un seguro ficticio denominado seguro de tabla. ¿Qué quiere decir esto? Se van a tomar en cuenta los dos primeros números de tu partida arancelaria nacional. Los dos primeros números que corresponden al número de capítulo. Y dependiendo del número de capítulo, ¿okay? En total son 98 capítulos, ¿okay? Dependiendo del número de capítulo de tu mercancía, dependiendo de los dos primeros dígitos de la partida arancelaria nacional, existe un seguro de tabla, el cual te dice, bueno, si el capítulo es el 1, el 2, el 3, el 4, el seguro de tabla es tanto por ciento. Si el capítulo es el 6, 7 y 8, el porcentaje de seguro de tabla es 2.5, 3.1, etc. En este caso nos ha dicho que es un seguro de tabla y dependiendo de la partida arancelaria nos ha dicho que es un 2%. Así que, ¿qué hago con este valor? El seguro de tabla se calcula siempre en base al valor FOB. Por eso era importante que primero calculáramos el FOB. Ya tengo el FOB, tengo el flete, tengo ya el seguro, he sacado el 2% de este FOB y tengo los ajustes. Entonces ahora sí sumo FOB, flete, seguro y ajustes y tengo la base imponible. Igual que hace un instante, calculo el ad valorem, 6%. Calculo el IGB y el IPM, ¿de dónde? De la suma del ad valorem más la base imponible. IGB siempre es 16, IPM siempre es 2. Sumo mi ad valorem, mi IGB, mi IPM, tengo obligación tributaria. ¿Falta algo? Sí. La percepción, que acá también es un 10%. Finalmente, obligación tributaria más percepción, total de tributos. ¿Ahí queda, profesor? En realidad no, porque esto tienes que convertirlo a soles en base a el tipo de cambio de la página de la SUNAT. Otro ejercicio. Mira, continuamos. ¿Qué dice aquí, profesor? CFR. ¿Qué quiere decir CFR? Acordándonos del cuadro que hemos visto inicialmente, el CFR era el FOB y el flete. Faltaba el seguro y los ajustes. Y acá aparece justamente el seguro y los ajustes. Así que CFR más seguro más ajustes, base imponible, valor en aduana. Ad valor en 6%, IGB y IPM, ¿de dónde salen? Sumo la base imponible y el ad valorem y calculo el 16 y el 2. Sumo ad valorem, IGB y IPM, tengo la obligación tributaria. Le calculo la percepción, que ahora es 3.5%, porque ya no es la primera importación. Ok, es la segunda, por ejemplo. De la segunda en adelante es 3.5. ¿De dónde sale la percepción? De la base imponible sumada con la obligación tributaria. Sumo estas dos y le saco el 3.5%. ¿Tengo la percepción? Bueno, ahora sí, mi obligación tributaria, lo que estoy obligado a pagar como tributo a la importación, más la percepción, que es el pago adelantado de mi IGB, sumados me van a dar el total de tributos. ¿Qué más hago aquí? Lo convierto a soles, ¿no? En base al tipo de cambio de la SUNAT.
Un ejercicio ya un poco más complejo. Acá tenemos el FAS, tenemos el flete local 1, flete local 2, flete internacional, el seguro y los ajustes. Pero acá hemos agregado lo siguiente. Impuesto selectivo al consumo. En este caso, esta mercancía grava un impuesto selectivo al consumo. Veamos, en primer lugar, mi base imponible. ¿De dónde sale? FOB, flete, seguro y ajustes. Flete, tengo seguro, puedo calcular ajustes, no hay. ¿Qué me falta? El FOB. ¿De dónde sale el FOB? El FAS más los dos fletes locales. Sumo el FAS más dos fletes locales y tengo el FOB. ¿Para qué calculo el FOB, profesor? Porque el seguro es 2%. Calculo el 2% del FOB, ya tengo el seguro. El flete internacional lo pongo como tal. Ajustes, no hay ajustes, son cero, así que me quedo con el FOB, el flete, el seguro. Sumo y tengo mi base imponible. ¿Qué calculo primero ahora que tengo la base imponible? Mi ad valorem, 6% de este monto. ¿Qué sigue? ¿El IGB y el IPM? No. Cuando hay impuesto selectivo al consumo, primero se calcula ese impuesto selectivo al consumo y después calculas el IGB y el IPM. El impuesto selectivo al consumo va a salir de la base imponible sumada con el ad valorem. Sumo base imponible, sumo ad valorem y le quito el 3%, ¿no? Le calculo el 3% de impuesto selectivo al consumo. Listo, profesor. Ahora sí me voy por el IGB y el IPM. Pero ojo, cuando hay impuesto selectivo al consumo y el impuesto selectivo al consumo se ha calculado antes que el IGB y que el IGB y el IPM ya no son solamente calculados de la base imponible y el ad valorem. Ahora el IGB y el IPM salen de la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Sumo estos tres datos y calculo el 16% para IGB, el 2% para el IPM. Como de costumbre, sumo el ad valorem con el impuesto selectivo al consumo, que esta vez sí hay, más el IGB y el IPM, y tengo la obligación tributaria. La percepción no es la primera importación, sino la segunda en adelante, 3.5%. ¿De dónde sale mi percepción? De la suma de la base imponible más la obligación tributaria. Finalmente, yo sé que la percepción se recupera. Y mi total de tributo sería la obligación tributaria más la percepción. Vamos por otro ejercicio. Y aquí vamos a agregar la rebaja arancelaria. ¿Ok? Rebaja arancelaria. Tenemos el FOB. Tenemos el flete internacional. Tenemos el seguro y los ajustes. No hay nada que calcular acá. FOB, flete, seguro y ajustes, base imponible. O valor en aduana. Profesor, tengo ad valorem, tengo impuesto selectivo de consumo, IGB, IPM y percepción. Perfecto. Igual que hace un instante, tenemos el impuesto selectivo de consumo. Y calculamos en primer lugar el ad valorem del 6%. 6% de mi base imponible, $443.10. Profesor, pero acá hay algo importante, revisando el Tratado de Libre Comercio, los convenios internacionales, etcétera. Para la importación de esa mercancía hacia nuestro país hay una rebaja arancelaria del 40%. Quiere decir que este monto se va a reducir en un 40%. Por ende, este ad valorem no va a ser el ad valorem que voy a tomar en cuenta. Este es el ad valorem referencial que calculé con el 6%. A este ad valorem referencial le voy a quitar el 40% porque hay una rebaja arancelaria del 40%. Le quito el 40% y ahora sí obtengo el ad valorem real, ¿no? El verdadero ad valorem. Impuesto selectivo al consumo, 12%. ¿De dónde sale? Hemos dicho que de la base imponible sumada con el ad valorem real, no el ad valorem estándar, ¿no? El real, el que incluye el descuento. Sumo base imponible más ad valorem real y calculo el impuesto selectivo al consumo de 12%. Para el IGB y el IPM hago exactamente lo mismo. Base imponible más ad valorem real, el que tiene el descuento, más el impuesto selectivo al consumo y le calculo el 16% para el IGB y el 2% para el IPM.
Acá no vayas a cometer el gravísimo error de sumar el ad valorem. ¿Ok? Tu obligación tributaria sería ad valorem real, impuesto selectivo consumo, IGB e IPM. La percepción, 10%. ¿De dónde sale? Base imponible y obligación tributaria. Total de presupuesto para pagar mis tributos, total de tributos, 3,737,51. Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos el eWorks, dos fletes locales, un seguro de 2%, seguro de tabla, pero profesor, acá no me dan el flete internacional. Acá me dicen Ocean Freight y ajustes. Yo por descarte podría decir, acá tengo el FOB, acá tengo el seguro, los ajustes, me falta el flete es el Ocean Freight. Podría ser. Pero acá sucede un dato importante. Cuando la empresa de transportes o la agencia de carga te da un valor en Ocean Freight, ¿ok? Ese Ocean Freight simplemente es el flete marítimo, pero solo flete, solo traslado, no incluye ningún otro tipo de recargos ese flete. Por ende, no es un flete completo, solamente flete propiamente dicho. Nada más, absolutamente nada más. Por eso es que también te dan un THC, un Island, un BAF y un Collect Fee. ¿Qué son estos valores? ¿A qué se refiere el THC? ¿A qué se refiere el Island, el BAF y el Collect Fee? El THC son los gastos de manipulación. Gastos de manipulación. El Island viene a ser un valor, un pequeño flete local, ¿no? En zona primaria, en el puerto. El BAF. El BAF es un valor que te cobra la empresa de transporte internacional por la fluctuación de valor de combustible. Es decir, la empresa de transporte te dice, ¿sabes qué? Como me vas a pagar el flete en destino, yo te voy a cobrar una comisión. ¿Por qué? Si me vas a pagar en destino, yo tengo que abastecerme de combustible cuando lleguemos a destino y eso va a suceder pues de aquí a 30 días calendario. Y el barril de petróleo fluctúa todos los días, así que te voy a cobrar un BAF por la fluctuación en el valor del barril de combustible. Y el collect fee, exactamente lo mismo. La empresa de transporte te va a decir, oye, el collect fee es un pago de flete en destino. O sea, si le pagas a la empresa de transporte en destino, cuando llega a la zona aduanera de destino, donde está el importador. ¿Y por qué me cobro un collect fee? Porque la empresa de transporte te dice, oye, mira, yo te cobré 99, perdón, te cobré $540 de flete, pero tú sabes también que yo voy a llegar a destino en 25 días calendario, en 25 días fluctúa el valor del dólar, así que te voy a cobrar un collect fee, un valor por la fluctuación en el valor del dólar. En otras palabras, el THC es la manipulación, el Island es por el pequeño flete local en el terminal marítimo. El BAF viene a ser por un monto total asignado a la fluctuación del valor de combustible y el collect fee al tipo de cambio. Por eso es que te daban un Ocean Freight con todos los demás datos referenciales separados, ¿no? Divididos. ¿Qué hago ahora, profesor? Yo ya tenía mi valor FOB, que era el eWorks más los dos fletes locales. 5,400 más 25 y 36 me salía 5,461. Mi seguro del 2%, ¿de dónde sale? El 2% del valor FOB ya tengo 109,22. Mi flete internacional, profesor, el Ocean Freight, 540. Sí, pero acuérdate que hay recargos, por eso es que el FOB y el flete van a cambiar. Tu FOB real ahora vendría a ser el FOB que habías calculado más los gastos de manipulación para poner el buque para ponerle el contenedor sobre el buque y el island, el pequeño flete local dentro del terminal marítimo. Por eso es que el THC y el island se suman al FOB. Mientras que el BAF y el collect fee, el ajuste al valor de barril de petróleo y el ajuste al valor de tipo de cambio se van a sumar a tu Ocean Freight, ¿no? A ese flete.
Ahora tendrás un FOB real y un flete real. Ahora sí puedes calcular tu base imponible. FOB real más flete real más el seguro más los ajustes que no existen. Entonces te quedas con FOB real, flete real, seguro y ajustes que no hay. Calculas la base imponible. El ad valorem es 3% de la base imponible, ya tienes el ad valorem. Profesor, hay rebaja arancelaria del 30%. Pues bien, aplicas la rebaja arancelaria al ad valorem calculado y tienes ahora el ad valorem real. Con ese ad valorem real vas a calcular ahora el impuesto selectivo al consumo. ¿5% de qué? De la base imponible más el ad valorem real. Listo, ya tengo mi impuesto selectivo al consumo. IGB y PM, ¿de dónde salen? Base imponible más ad valorem real más el impuesto selectivo al consumo, multiplicado por el 16% para el IGB y por el 2% para el IP. Sumo, no vayas a cometer el error de sumar el ad valorem, sumas ad valorem real, impuesto selectivo al consumo, IGB y PM y tienes la obligación tributaria. Percepción 10%, profesor. ¿De dónde salía la percepción? De la base imponible más tu obligación tributaria. Pero la percepción ya sabes que la vas a recuperar. Así que ahora, para calcular tu presupuesto, sumas obligación tributaria más percepción y ya tienes tu total de tributos. Convirtiéndolo obviamente a soles en el tipo de cambio referencial de la SUNAT, ya sabes cuánto vas a pagar de tributos o cuánto debe ser el valor de tu garantía. Y con eso hemos finalizado el webinar de hoy. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, o requieren mayor cantidad de información, me pueden enviar sus comunicaciones al área académica de CAMEX vía el fanpage, ¿ok? Vía la página de Facebook de CAMEX, o de lo contrario me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.